En este programa, conoceremos el primer protocolo de investigación sobre post-COVID desarrollado en México, con sello Politécnico. Hablaremos de las diferencias y puntos en común de lo que se ha llamado COVID largo y síndrome post-COVID. Y descubriremos qué proteínas están causando inflamación crónica en personas post-COVID. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. El 27 de febrero de 2020 es la fecha en la cual la Secretaría de Salud detectó el primer caso de COVID-19 en México. Un día después, el gobierno federal declaró la fase 1 de la pandemia en nuestro país. Han pasado ya 4 años, si bien el 5 de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia sanitaria a nivel mundial, también advirtió que esto aún no terminaba. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 continúa y dentro de las formas que permanece están los llamados COVID largo y síndrome post-COVID. Esta vez vamos a conocer el seguimiento que Factor Ciencia realizó durante un año al primer protocolo de investigación realizado en México sobre síndrome post-COVID y desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. Un tema que nos involucra a todos, así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que entre el 10 y 20% de las personas que han tenido COVID-19, una vez terminada la enfermedad, presentan de manera continua o intermitente síntomas como fatiga, alteraciones del sueño, problemas de memoria, dificultad para respirar, ansiedad. Esto es el long COVID o COVID largo, pero esto no es todo. También hay pacientes que presentan lo que se llama síndrome post-COVID. Además de los síntomas anteriores, refieren enfermedades o daños que anteriormente no padecían. Las personas que se enfermaron gravemente de COVID-19, especialmente las que fueron hospitalizadas o recibieron cuidados intensivos, son más propensas al post-COVID. Es el caso de Juan Antonio Bejar, quien permaneció 2 meses en el hospital con traqueotomía. Cuando entro a urgencias, pues todavía estaba el hospital normal. Los doctores todavía los veía a las enfermeras. Pues cuando despierto, pues todos los veo todos así con un traje tapándose cara, con su equipo especial. Pues decía, oye, pues entonces sí me entraba mucha ansiedad. De hecho, tuvieron que amarrarme porque pues como estaba entubado, por la ansiedad que te da, te quieres desconectar. Entré en mayo y salí en julio del hospital, 2 meses después. Pues salí en los huesos literal, no podía caminar, no podía sostenerme por mí mismo, me tenían que ayudar. La recuperación fue un proceso largo y la rehabilitación comprendió diversas disciplinas, tanto físicas como de carácter emocional. Mi recuperación duró 6 a 7 meses más o menos, en que me restablecí mi peso, que pude ya agarrar fuerza en mis piernas, pues, con andadera. Estuve 3 meses y ya poco a poco fui agarrando con la alimentación. No sé, tenía una alimentación baja en grasas, con medicamentos, me daban esteroides para lo del pulmón, porque cuando salí del hospital salí con un pulmón totalmente afectado. Está al 50%. Aparte del COVID, una bacteria de hospital fue lo que me hizo el daño en el pulmón.
Pues se me cayó todo el cabello, de hecho, ya no me salió el pelo en la parte de aquí atrás. Sí me dieron ataques de ansiedad, depresión también. Depresión pues porque igual ya no fue tu vida igual, ¿no? Porque ya cambió, o sea, de hecho todo el tiempo tengo que usar tapabocas. Como tuve traqueotomía, pues no podía hablar. Cuando salí del hospital, tuve en el hospital un accidente que me caí de la cama en piso y se me arrancó el tubo. Y ahí en el hospital ya salí ya hablando, o sea, con la voz así como si tuviera una máquina. O sea, como estás con el tubo, sí te afecta las cuerdas vocales. No se recuperó al 100, pero ya no hablo tan ronco, porque si yo hablaba más de 5 minutos y se empezaba a cerrar la voz. Juan Antonio contrajo el COVID-19 en mayo de 2020, por lo que aún no se contaba con mucha información de la enfermedad y cómo tratarla. A pesar de su estado crítico, su estilo de vida lo ayudó a ser un sobreviviente de la pandemia. Me ayudó mucho que pues, soy deportista, fui deportista toda mi vida en la universidad, juego frontenis, y pues siempre nunca fumé, eso sí, fue lo que me ayudó un poco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, el 61.6% de los mexicanos que se han contagiado de COVID-19 en nuestro país han presentado en algún momento secuelas. Una cifra alta que debe considerarse en la implementación de acciones en materia de salud física y mental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al inicio de 2023, investigadores del Instituto Politécnico Nacional lanzaron una convocatoria para participar en un protocolo de investigación. Se buscaban adultos que hubieran tenido COVID-19 y presentaran síntomas, secuelas o daños originados por la enfermedad. El objetivo, realizar a través de un análisis genético y pruebas neuropsicológicas un estudio para medir los posibles riesgos en la salud de los mexicanos después del COVID. Queremos identificar el impacto que tienen las variables sociodemográficas. ¿Cuántas veces se han enfermado? La intensidad, si necesitaron de cuidados intensivos, si estuvieron hospitalizados, cuántas vacunas tienen y cuáles, que están cursando o cursaron con estrés, si cursaron o tuvieron depresión, ansiedad y una serie de indicadores clínicos. Hay una guía que elaboraron los ingleses que se llama la guía NICE para COVID-19 y el paciente va identificando cuáles son los cuadros que ha tenido, los sistemas que se dañaron durante y después del COVID. Hay dos conceptos nuevos. Claro, es una pandemia no conocida o que se conoce muy poco todavía. El long COVID es el alargamiento de la enfermedad y de las comorbilidades durante el proceso del COVID-19. Y el post-COVID, el surgimiento de los trastornos que están apareciendo. Y eso es lo que estamos indagando. Extraemos sangre para identificar algunos genes, para hacer biología molecular. Ya tenemos 10 genes blanco con los que queremos correlacionar. La mayoría son del sistema inmune, aunque tenemos 3 para el sistema nervioso. Nuestro ideal es no parar y subir la base de datos a una nube para que investigadoras, investigadores de otros lares nutran la base de datos, porque nos va a ayudar a adecuarnos. En la parte médica, en la parte clínica, probablemente arroje datos incluso para desarrollo de fármacos mucho más finos, que estén adecuados para cada sujeto. Pero si tenemos una muestra grande y obtenemos recursos para que esto crezca, podremos hacer medicina preventiva, política pública.
A nivel mundial, la comunidad científica no se pone de acuerdo en cómo nombrar a lo que está ocurriendo. COVID largo, persistente, agudo, post-COVID. Sin embargo, es un hecho que los síntomas y las enfermedades permanecen en un grupo importante de la población. De ahí la relevancia de que se generen estudios para dar respuestas, prevenir y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Psicólogos, médicos, genetistas y biólogos moleculares del Instituto Politécnico Nacional participan en el protocolo Análisis de Riesgo de Variables Genéticas y Sociodemográficas en pacientes que padecieron COVID-19 en México, para estudiar la presencia e impacto de post-COVID. La Organización Mundial de la Salud ha nombrado post-COVID-19 a la condición que se diagnostica 3 meses después del inicio de la enfermedad de COVID-19 y dura al menos 2 meses. Pero en realidad, no se sabe cuánto tiempo pueden permanecer los diferentes síntomas que se presentan. La mayoría de las secuelas son mucha fatiga, disnea o sensación de que les falta el aire, dolor de cabeza, alteraciones o trastornos del sueño, alteraciones en la memoria, dificultad para concentrarse o en muchas ocasiones tienen adormecimiento o lo que nosotros llamamos parestesias en algunas partes, por ejemplo en manos, en pies, y en un pequeño porcentaje pues persisten con alteraciones del gusto o del olfato. A esto se suma el daño que se puede generar en órganos como corazón, pulmones, hígado, riñones, cerebro, sangre y piel. Lo que nosotros buscamos es identificar y darle importancia a este síndrome post-COVID, ya que no toda la población fue hospitalizada y a esta población no se le ha prestado tanta atención en relación a los síntomas post-COVID. Es súper importante retomar la atención de estos pacientes, identificar, además de los trastornos mentales, algunos otros trastornos, como el desarrollo como tal de hipertensión, de diabetes o alguna neuropatía, para realizar una atención en tiempo. También se analizan marcadores genéticos para el estudio de sustancias del sistema inmune, como las interleucinas, un grupo de citocinas, proteínas que actúan como mecanismos de defensa en el organismo. Estas moléculas, que se llaman citocinas, son las principales moduladoras de la inflamación. TNF, interleucina 1, interleucina 6, son moléculas que están envueltas en la respuesta inflamatoria. Se consideran citocinas proinflamatorias. Entonces, lo que nosotros queremos ver es ahora sí que hacer como un repertorio variado de estas moléculas y también de las antiinflamatorias para ver cómo están reaccionando en cada sujeto. La investigación está enfocada en entender qué pasó con la población mexicana durante la emergencia sanitaria, principalmente en los casos graves, y qué ocurre con el síndrome post-COVID. Las secuelas que tienen que ver con lo neurodegenerativo, con el neurodesarrollo, porque sí sabemos que hay una parte de los individuos que sí siguen teniendo esa parte de las secuelas. Y también, por otra parte, pues ver el sistema inmune, cómo reaccionó en su momento y cómo quedan los marcadores, en nuestro caso, de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Para qué? Pues para poderlo aplicar posteriormente, puede ser a otras enfermedades, la respuesta hacia otros agentes, porque quisiéramos pensar que fue la única pandemia que nos tocó vivir, pero probablemente no lo sea. Los participantes a este protocolo de investigación accedieron de forma voluntaria a la toma de signos vitales, obtención de muestra de sangre, realización de historial clínico y pruebas psicológicas. Voy a señalar una serie de cubos. Cuando termine, deberá señalarlos en el mismo orden, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Después de que tuve COVID, me dio ansiedad, no me la han diagnosticado como tal, pero pues
Siempre he sido una persona muy sana en todos los sentidos, pero después de la enfermedad me dio ansiedad. Entonces constantemente tengo miedos de todo tipo, especialmente en la escuela, ¿no? Como miedo a aprender cosas nuevas, o miedo a salir a la calle, o miedo a que le pase algo a mi familia, o miedo a accidentes automovilísticos, como una paranoia. Pero entre otras afectaciones que también he tenido y que he notado es en mi memoria. A veces de repente me dan como borrones mentales, o sea, la mente se me queda en blanco a veces cuando converso con una persona o alguien me está preguntando algo, mi mente se queda en blanco. O cuando alguien me está contando algo, me cuesta trabajo seguir el hilo de la conversación porque olvido lo que dijo la persona, o sea, lo olvido todo. E incluso a veces olvido en dónde estoy, pero solamente me dura 3 segundos. Entonces mi memoria a corto plazo es lo que más marcado y más he notado después de la enfermedad. Espero poder localizar más específicamente qué afectaciones tengo, además de las que ya reconozco, pues para sentirme un poco más tranquila de lo que tengo y poder trabajar en ello. Y pues al mismo tiempo me parece que brindan esta atención psicológica pues para poder llevar a cabo, o más bien pues sí, ¿no? Llevar un poquito la ansiedad que tengo y poder pues que mi vida no se vea afectada por estas enfermedades o estas secuelas que vengo trayendo desde la enfermedad. Han pasado meses desde las primeras entrevistas que realizamos con los investigadores. Hoy ya se cuenta con resultados preliminares. Veamos cuáles son los principales hallazgos del estudio. Aunque el análisis de riesgo de variables genéticas y sociodemográficas en pacientes que padecieron COVID-19 en México es un proyecto que todavía no termina, incluso se siguen aceptando candidatos para crear una muestra más robusta. Ya se cuenta con los primeros resultados. Es un protocolo grande por el número de variables, bueno, que ya empezamos a cruzar. Los resultados salieron del horno recién, entonces todavía no terminamos de analizar y todavía nos faltan algunas variables de algunos genes de analizar. Estamos a un 80% de los genes blanco. Se trata de un protocolo completo que integra variables genéticas, clínicas, donde se incluyen preguntas como enfermedades previas al COVID y si durante la enfermedad se requirió hospitalización o cuidados intensivos, y variables sociales, como nivel educativo y estado civil. Además, se añadió un factor que no se había considerado en investigaciones similares de otros países, el neuropsicológico. En nuestro estudio encontramos que básicamente las alteraciones van centradas en la atención y la memoria, más allá de la ansiedad, la depresión o lo que se manejó en algún momento como un síndrome de estrés postraumático. Y en este caso aplicamos una batería neuropsicológica para evaluar el probable daño en área prefrontal. ¿Qué procesos? Atención y memoria. El proceso de atención está dañado y su relación con la disminución de la expresión de un gen, el de serotonina. Otro hallazgo del estudio Politécnico fue que el grupo de mujeres presentó más síntomas post-COVID que el de los hombres. Los signos más frecuentes en ambos grupos fueron problemas en la concentración, alteraciones de memoria, fatiga, dificultad para respirar, zumbidos de oídos y dolor generalizado, especialmente muscular y torácico. Las personas con menos síntomas fueron las que tenían un mayor número de vacunas contra COVID-19. Las vacunas sí están sirviendo. Con nuestra información, a mayor número de vacunas, menor expresión de los genes de inflamación, proinflamatorios. Y hay un gen, que es un gen funcional, el SOC3, y este gen se expresó más, es decir, es funcional, es positivo que este gen se exprese más. Y se expresó más en los sujetos que tienen el refuerzo de la vacuna. Por otra parte, la medición de la expresión génica es otra particularidad del estudio. La expresión génica se refiere a cómo se activan o expresan los genes para realizar diferentes funciones en el organismo. Se dice que un gen se expresa cuando se produce una molécula de ácido ribonucleico, RNA mensajero,
que luego se convierte en proteína. Así, este RNA mensajero actúa como un intermediario entre el ácido desoxirribonucleico, DNA, y las diferentes proteínas. Lo que nosotros estudiamos precisamente es antes de que la proteína se vea. Se llama el RNA mensajero. Entonces es como un pasito previo y al medir las cantidades de RNA mensajero, lo que vemos es la expresión, que es lo que vamos a hacer nosotros. Son pocos los grupos de trabajo en el mundo que ven expresión. Que en algunas enfermedades ese intermediario entre el DNA y las proteínas está arriba, o sea, está muy expresado, y en otras enfermedades está poco expresado, o sea, está abajo. Entonces, lo que hicimos en este protocolo precisamente fue ver cómo estaba la expresión, o sea, los niveles del intermediario entre el DNA y la proteína en los sujetos que padecieron COVID, con post-COVID, ¿no? Así se encontró en personas con síntomas post-COVID una alteración génica en el sistema inmunológico, específicamente en la producción de citocinas, proteínas que estimulan o inhiben la respuesta inmunitaria. En algunos genes que vimos que están sobreexpresados, son genes que modulan precisamente esas citocinas proinflamatorias. Hay vías específicas que son para control de esas citocinas. Y lo que vimos acá es que esas vías están alteradas. Entonces, eso está provocando que no haya un control adecuado y que las citocinas proinflamatorias pues estén a la alza. Para los pacientes con enfermedades previas como diabetes, hipertensión u obesidad, ya existe una inflamación crónica sistémica y eso está bien reportado. Entonces llega el COVID, genera un aumento en la inflamación y entonces esta desregulación genera que todavía el proceso que ya estaba en ellos de inflamación crónica persista y se mantenga e incluso se incremente. Todos los síntomas que se han visto están relacionadas o están provocadas por este sistema de las moléculas de inflamación que están incrementadas y que se quedan incrementadas por un largo tiempo. Pueden ser meses, hasta ahora está reportado hasta 2 años. Entonces sí se vuelve un problema esa inflamación crónica. ¿En qué síntomas? Pues los síntomas que reportan son variados, desde vértigo, náuseas, lo que medimos acá que fue la neurodegeneración también, el que no te acuerdes de las cosas. Hasta el momento, los investigadores han encontrado síndrome post-COVID en el 70% de los candidatos que participaron en el protocolo. Por ello, recomiendan seguir con la aplicación de vacunas contra COVID-19, hacer ejercicio, mejorar la alimentación, acudir al médico y mantener un buen estilo de vida. Esperamos seguir juntando información para divulgarla en las 3 formas, en ponencias, en pláticas con ustedes, con los medios, en revistas de investigación y revistas de divulgación para un público mucho más amplio que el científico académico. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer la otra cara de COVID-19, el COVID largo y el síndrome post-COVID, una condición que nos puede poner en un mayor riesgo que la propia enfermedad inicial, una problemática que debe ser atendida desde una manera eficaz y con un equipo médico multidisciplinario. La pandemia continúa, es momento de seguirnos cuidando. Nos despedimos desde la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional, aquí en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.